Muy buenos días a todos nuestros oyentes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en que tú estés escuchando y prestando atención a este video. Deseamos desde la Misión Cristiana Poder de lo Alto, con los pastores, mi esposo, el pastor Martín Balta Chávez, y mi persona, pastora Milagros Balta, les deseamos un feliz Día de las Madres a todas las mujeres que están llevando a cabo una misión muy especial, con mucha valentía y con mucha fuerza para seguir adelante. Si tú quieres dar un buen regalo en este día a alguien, envíale este video. Hoy día vamos a tratar sobre una mujer que tuvo un hijo, que tuvo un gran desafío, un hijo que al principio quisieron matarlo, al principio las circunstancias dijeron que no podía vivir, pero esta madre, confiando en Dios, tomó la decisión. Y no solo la decisión, sino la acción. Vamos a ver las diferentes acciones que ella tuvo que tomar en fe en Dios para que su hijo pueda seguir vivo. Y ese hijo, a su vez, fue de mucha bendición al pueblo de Israel. Tal vez hoy en día nosotras nos han dicho, a muchas les han dicho que de pronto tu hijo no va a vivir, no puedes tener hijos, o te han dicho de pronto que tu hijo tiene tal enfermedad, o de pronto también te dicen ya tu hijo está grande y te pueden decir ya tu hijo no tiene remedio, está sumido en las drogas, o tu hija se fue con otro hombre. No importa la edad que nuestros hijos tengan, nosotras seguimos siendo madres. Y Dios nos ha dado este don y nos ha administrado, nos está dando en administración estas vidas. Por eso, en esta mañana te hago una pregunta. Hay dos tipos de madres. La madre que confía en Dios y entiende el propósito que tiene su hijo o su hija, y la madre que es madre, ha concebido, tiene un hijo, pero no sabe el propósito de Dios para su hijo. Tampoco depende de Dios, o no conoce todo lo que Dios le quiere ofrecer para criar a sus hijos. De pronto tú solamente te estás encargando de que tu hijo tenga una buena educación, esté en el mejor colegio, de pronto a veces hasta para presumir con la familia: mi hijo está en el mejor colegio, está en la mejor universidad, mi hijo tiene tal profesión o qué. Pero ¿tu hijo tiene propósito realmente? ¿Estás entendiendo cuál es el propósito de Dios para tu hijo, para tu hija? Muchos, hoy en día, excelentes abogados, excelentes doctores, excelentes maestros, ingenieros, o sea la profesión que tengan, solamente tienen esas profesiones. Pero cuando dejan este mundo, la palabra de Dios dice que hay cielo y hay infierno. No te dejes engañar, no hay purgatorio. Purgar, donde se limpian las almas, donde dicen que si tú haces oraciones para que esas almas salgan de ese lugar, no es cierto, te están engañando. La palabra de Dios dice que solo hay cielo y hay infierno. Y acá en la tierra se toma la decisión. Si fuera por oraciones que tienen que hacer por mí para yo salir de ese lugar, ¿dónde quedaría entonces el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, para que seamos libres de todo pecado y para que al aceptarlo a Él tengamos vida y vida en abundancia y podamos nacer de nuevo? Por eso te invito a que leas las Escrituras, a que seas una madre sabia, para que puedas tú entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Yo te quiero invitar ahora a que te unas conmigo en oración. Dejemos que Dios nos hable en este momento. Ahí donde estás, yo sé que de pronto tú estás escuchando ahora, estás preparando la comida, o más tarde te van a llevar a almorzar, o de pronto lo estás escuchando ahora y ya te han agasajado todo el día, y ahora en la tarde lo estás escuchando, o de repente ya es la noche. Pero compartamos este video también a otras personas, para que podamos entender lo que es una madre, el valor de una madre y la labor de una madre, para que nuestros hijos no terminen, después de partir en este mundo, en el infierno. Que Dios nos guíe en eso. Y es lamentable. ¿Y sabes qué es el infierno? Más allá del gusano
que no muere o del fuego que no se apaga, es toda la eternidad de la eternidad sin Dios, ajenos de la ciudadanía de Dios y de todo lo que Dios ha preparado. Porque aquí en esta tierra solo estamos, nuestra vida es como la neblina. Estamos hoy y mañana ya no estamos. Pero Dios nos ha creado con eternidad. Muchas veces me preguntan, ¿y tú quién eres? Y yo les digo, yo soy un espíritu, tengo un alma y vivo en este cuerpo. Este cuerpo es el vehículo por el cual mi espíritu y mi alma se mueven. El espíritu, creado a la imagen de Dios, mi alma, donde está la inteligencia, las emociones y todo ello. Por eso es importante que nosotros entendamos esto para criar hijos e hijas con propósito. Acompáñame en oración, por favor. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por el don que tú nos has dado de ser madres, por la gran responsabilidad que has puesto en nosotras. Gracias porque hemos sido diseñadas por ti, Padre bendito. Gracias porque no solamente que somos del polvo, Señor, y que tú soplaste aliento de vida, como hiciste al hombre, sino que nos has sacado de la costilla del hombre, lo hiciste dormir, y nos sacaste de un hueso, Señor Padre Santo del hombre. Por eso tu palabra dice que Adán dijo, ahora es ella, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Dios mío, ayúdanos, danos fortaleza, danos fuerza para seguir adelante. Alúmbranos el entendimiento en este momento y creemos que eres tú tocando cada vida de cada mujer, ya sea aquí en Lima, en cualquier provincia, en cualquier parte del mundo. Que sea este mensaje, Señor, Padre, lleno de tu poder, lleno, Padre Santo, de luz, para alumbrar el entendimiento y pueda caer todo velo, Señor, que no le deja a las personas conocer a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú limpias, Señor, los aires, Señor mi Dios, y tú nos guías. Gracias, Señor, porque tú eres el más fuerte, Señor. Padre, gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta mañana, como hemos visto, y como puedes de pronto haber visto en el afiche, el amor de madre libera generaciones. El amor de madre libera generaciones. Y justamente quiero tocar la vida. Primero voy a hablar un poquito del hijo. Este hijo fue criado, fue del pueblo de Israel, nacido de una pareja de la tribu de Leví, de la descendencia de Leví, y Dios lo usó para liberar a su pueblo. Lo usó para liberar a su pueblo. Pero a veces hablamos solamente de Moisés. Es más, los judíos reconocen a Moisés y todo ello. Pero veamos, dice que de los grandes hombres que traen beneficio a la sociedad o ayuda a las generaciones, también hay buenas personas, buenos modelos, o también hay modelos negativos. Y muchas veces se dice que todo depende de la mano que mece la cuna. Bueno, entonces en este momento quiero hablar de aquella persona que de pronto no movió la cuna, sino que tuvo en sus brazos, y de todas las acciones que tuvo que hacer para que Moisés pudiera tener vida. Porque lo quisieron matar, lo quisieron desaparecer. Es más, lo hicieron con muchos niños varones. Y en esta mañana me estoy refiriendo a Jocabed. ¿Sí? Y te invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 de Éxodo. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Éxodo capítulo 2, del 1 al 10. Dice así, hablando de Moisés, el siervo de Dios, habla sobre su nacimiento y nos dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole ella, la madre, que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses.
Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. En el versículo 5 nos dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo prepararé, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Qué hermosa historia de una madre que nos dice aquí que es de la familia de Leví. En el versículo 2 dice que ella concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero la pregunta es: ¿por qué lo escondió 3 meses? Ahora dice que lo vio hermoso. Díganme, ¿qué madre, para qué madre su hijo no es hermoso? Para todas nosotras. Nuestros hijos, nuestras hijas son hermosos y son bellos. Son deseables, son hermosos, porque es sangre de nuestra sangre, es carne de nuestra carne. Los hemos tenido 9 meses y usted sabe todo lo que una mujer tiene que pasar. Depende del cuerpo y organismo de cada una. Para algunas lo pasan el embarazo muy bien, para otras apenas al mes ya hay vómito, náuseas, ya están en cama, ya no pueden soportar tal o cual olor. Para otras la barriga pesa demasiado. Usted imagínese, nosotros somos mujeres y hemos visto y sabemos lo que cada mujer pasa. Hay mujeres que a veces tienen que estar todo el embarazo en cama, o hay algunas que muchas veces, por diferentes circunstancias, por la delicadeza, es un embarazo riesgoso y muchas veces pierden el bebé también. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué esta mujer dice que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses? ¿Sabes por qué? Porque hubo un edicto, porque hubo una orden, porque hubo una ley del rey de ese tiempo, del rey de Egipto. Recuerda que los israelitas, justamente la mamá de Moisés, Jocabed, y su padre Amram, eran judíos. Y recuerda que los judíos el pueblo de Israel había llegado a Egipto, algo rápido. Están Jacob y sus hijos, y luego los hermanos de José, por la envidia, por los celos, porque de pronto el padre lo favorecía a él, hartos de él, lo tiraron a un pozo y ahí lo escondieron, y luego lo vendieron a una caravana que fue y lo vendió a Egipto, ¿no? A ese país. Entonces le hicieron creer al papá Jacob que su hijo había sido devorado por una bestia, porque la túnica hermosa que el padre le había devorado, le embarraron la tiñeron con sangre y se la llevaron al papá. Y el papá muy triste, que es Jacob. Pero luego José, dice que José creía en Dios, temía a Dios, y dice que él pasó por muchas cosas, pasó por tantas mentiras aún de su amo en Egipto. Él hacía lo mejor, pero la esposa quiso estar con José, y José no lo aceptó, sino que huyó, y ella por cólera, por celos y tantas cosas, hizo de que le mintió a su esposo, que era Potifar, el jefe de José, diciéndole: tu esclavo me ha querido
ultrajado, ¿no? Ha querido estar conmigo. Entonces, el amo, que era Potifar, amaba a José, lo tenía en consideración, porque dice que él ya no tenía que tener cuidado de sus cosas, porque todo lo administraba José. Pero con mucha pena, pues lo tuvo que mandar a la cárcel. Y ahí en la cárcel José pensó que estaba olvidado, pero Dios estaba con él, Dios estaba con él. Y de ahí, bueno, suceden las cosas y José al final, por revelar el sueño, el sueño que tuvo uno de los presos ahí en la cárcel, luego esta persona sale de la cárcel y ahora está al servicio de Faraón. Y bueno, Faraón, recuerden, tuvo un sueño de las vacas flacas, las gordas, y al final quería que alguien se lo revele y este hombre se acordó de José. Lo sacaron de la cárcel, Dios usó a José para revelar el sueño. El faraón lo puso a José en gran estima, como segundo de faraón, y así es que José, estando en Egipto, manda a llamar a su familia, porque había hambruna en ese tiempo. Dios se vale de muchas cosas. Los hermanos de José aterrados, y ahora José va a tomar represalia contra nosotros. José, que es una hermosa historia que te invito a leerla, que también está en el Génesis, él dice, no hermanos, yo estoy aquí, ¿para qué? Para preservación de ustedes. ¡Qué hermoso! Así que llaman al papá, a Jacob. Ustedes se imaginan cómo estaría Jacob al saber que su hijo estaba vivo. Vienen y residen en Israel. Dice que vinieron de 70 a 75 personas ahí, y vienen a Egipto, y ahí se quedan en la parte de Gosén. Y así, y ellos luego pasa el tiempo, bueno, el faraón de ese momento tenía favor con José, pero pasa el tiempo y dice que ya toda esa generación había pasado, y luego vino otro faraón, y al ver que el pueblo de Israel crecía, se multiplicaba, ellos dijeron, no vaya a ser que nuestros enemigos nos ataquen y se pongan aliados con ellos que están dentro de Egipto, y que son muchos, y luego se vengan contra nosotros. ¿Y saben lo que hicieron? Está en el capítulo 1 de Éxodo, versículo 8. Dice acá, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, este pueblo se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron ¿y por qué no querían que se vayan de la tierra? Porque ellos eran sus esclavos, eran los que hacían las labores, eran los que los usaban para construir sus construcciones, sus pirámides, sus edificios y todo ello. Les servían, los tenían de servidumbre. Entonces pusieron sobre ellos, el versículo 11, comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían a los israelitas, o sea, a los egipcios, cuanto más oprimían al pueblo de Israel, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Ese era el contexto en el cual Moisés es concebido, sus padres Amram y Jocabed da a luz, en medio de esta situación. Pero ¿por qué lo escondió? ¿Por qué lo tuvo escondido 3 meses? Tú cuando tienes a tus hijos, tú no los vas a esconder. Tú quisieras que todos lo vean. Viene la familia, viene a verlo. O sea, esta madre fue prohibida de esa alegría, de esa felicidad. ¿Pero por qué? En el versículo 15, en Éxodo 1:15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Desde acá vamos a ver, estas parteras entendemos que eran madres también. Pero ellas al ver
al tener hijos y al ver que iban a matar, tenían que matar a los hijos de las hebreas. Si era hijo, los mataban. Si era hija, las dejaban vivas. Y ojo, no había otro sexo aquí. Hijos e hijas. No como la mentira que nos quieren meter a nuestros hijos. Y de eso vamos a hablar como madres sabias también. Y dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. Quiere decir que estas parteras arriesgaron sus vidas, estas madres arriesgaron sus vidas. ¿Para qué? Para que otros, los hijos de otras madres, tengan vida. Y dice, sino que preservaron la vida a los niños. Pero mira lo que dice el 18, versículo. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. ¿Acaso no les dije que si ese niño lo mate? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas le dijeron, no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mira estas mujeres, cómo arriesgaron sus vidas. Todo está dentro de los planes de Dios. Dios siempre usando a mujeres, a madres, para bendición de las generaciones futuras. Por ejemplo, hoy día hemos puesto, el amor de madre libera generaciones. Este pueblo de Israel estaba dentro de Egipto, estaba oprimido, en servidumbre, que tenía que hacer todas las labores con duro rigor, tenían que cargar piedras enormes, tenían que hacer ladrillo, tenían que hacer barro, tenían que hacer ladrillo, y encima eran latigados, eran forzados a duras tareas. Pregunta, hoy en día, ¿quién es el faraón de este siglo, aparentemente? El espíritu que estaba en Faraón. Es el espíritu de Satanás, quien quiere la destrucción de nuestras vidas, la destrucción de nuestros hijos. ¿Acaso no hay muchos de nosotros, de nuestros hijos? Hay muchos hijos que están en servidumbre, esclavos del pecado, esclavos de situaciones que no pueden dejar, que quieren dejarlas pero no las pueden. ¿Cuántas personas, hombres y mujeres, que son hijos? Porque hablo de hijos pequeños, hijos adultos, que quisieran vivir la vida, no solamente sobrevivir. ¿Cuántas veces vemos en la calle gente que no tiene dónde vivir, gente que tiene que trabajar de sol a sol, con dura servidumbre? ¿O cuántas jovencitas que las traen desde nuestra selva, desde la sierra, con engaños? Mujeres para emplearlas en las casas, que dice que le van a pagar su colegio, le van a dar todo, pero la verdad es que las maltratan. Eso no se hace. Si tú tienes una empleada que has traído con engaños desde lo profundo del Perú o desde diferentes lugares, o de aquí, de Lima, no hagas eso. Dios no se agrada de ello. Y muchas veces nosotros, o sea, la gente, las que las contrata o las que las tiene en casa, le comen bien, pero les dan toda la ropa que laven, que hagan las cosas, encima las maltratan, las gritan. Mientras que a tus hijos sí les das un buen pollo y a ellas a veces arroz con huevo frito, lo que haya. Eso no se hace con nuestro prójimo. No lo hagas, arrepiéntete de eso. Porque estas mujeres o estos jóvenes que tienes a tu cargo también son hijos y tienen madres. O por decir también, ¿cuántos de nuestros hijos pueden tener mucho dinero, pero son esclavos de la corrupción, de la mentira? Son esclavos de sus propias pasiones, concupiscencias. ¿Cuántos de nuestros hijos son esclavos de la fornicación, acostándose con una mujer, con otro? Y muchas veces por ello abortando, para que no se trunque su futuro. ¿O cuántos hogares son destruidos porque muchos hijos, muchas hijas casados,
Se olvidan de su pacto que han hecho con el hombre, con la mujer, con su compañero, su compañera. ¿Y qué cometen? Adulterio. Y los amigos que le dicen, hay que saber hacerlo, con tal que tu esposa no se entere, avanza. Hasta las mismas madres han dicho, aconsejando a sus hijas, ay hija, todos los hombres tienen su capilla afuera, pero tú, mientras que sea en la catedral, dando a entender que el hombre siempre tiene su aventura afuera, pero con tal que venga a tu casa. ¿Y cómo se va criando a los hijos así? Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Porque no buscamos de Dios, porque criamos a nuestros hijos, claro, con un amor de madre, todo, pero que no es suficiente, porque no entendemos que estamos criando hijos e hijas con propósito, para que ellos luego sean bendición a esta sociedad, porque no los estamos instruyendo en los principios de Dios, dados en su palabra. Por eso es que hoy en día, lamentablemente, y lo digo con mucho temor, es tus hijos, mis hijos, los tuyos, los hijos nuestros, y tantas cosas, Dios mío. ¿Y quién sufre? Son los hijos. O cuántos hombres, cuántos hijos, he visto mujeres ancianas yendo a los bares también, o esperando en la casa al hijo, porque el hijo es esclavo del alcohol, esclavo de la droga, esclavo de toda sustancia que altera su cuerpo. Y las madres, una madre siempre va a estar ahí, como alguien dice, ¿no? La madre es madre, sea tu hijo bueno o malo, la madre siempre está ahí. Pero ojo, hay madres que son permisivas, madres pasivas, que no hacen nada. Si es mi hijo, ¿qué voy a hacer? No sigas diciendo eso, busca a Dios, clama a Dios. También hay madres que soy docente y veo más en los colegios que a una madre más le interesa, se preocupa por la boleta de llamada de atención que le has puesto a su hijo, en vez de creer que su hijo necesita ser corregido. Yo veo niños en los colegios, en el salón, me dicen, niño de 8 o 9 años, mi mamá me va a hacer caso a mí, veo todo lo que hacen y me dice, entonces voy a tener que hablar con tu mamá. No, porque mi mamá me hace caso a mí. Y cuando hablo con la mamá me dice, yo conozco a mi hijo es incapaz de hacer esto. Cuando veo todo lo que su hijo hace en el salón. Entonces, ¿qué generación estamos criando hoy en día? ¿Qué generación estamos criando? La verdad que si es un día de la madre, seamos madres responsables, seamos madres sabias, madres que confiamos, que creemos en Dios, que nos preocupamos por buscar a Dios, por buscar cómo ayudar a nuestros hijos. No seamos madres insensibles, o porque ya tengo a mi hijo, le doy el celular para que ya no me moleste, o con tal que le compramos lo mejor, pero solamente son objetos físicos. Pero no estamos criando como debemos y no estamos formando carácter en nuestros hijos, sino que estamos criando niños engreídos, niños rencorosos, envidiosos, con celos, con envidias, egoístas. Dios nos libre de eso. Por eso en este día, con mucho amor, estamos compartiendo sobre la historia de la mamá de Moisés. Moisés, un gran libertador, todo lo que Dios hizo con él. Pero hubo una madre que entendió el propósito de Dios, una madre que tuvo que pasar muchas circunstancias, prácticamente tuvo que desprenderse de su hijo para que solo Dios lo ayudara. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que en el contexto en el que nace Moisés, Faraón, al ver que el pueblo de Israel, que estaba dentro de Egipto, crecía en gran manera y tuvo miedo de que este pueblo luego se vuelva contra ellos y se una a sus enemigos, entonces decidió mandar a las parteras que si era hijo, lo mataran, si era hija la dejaran vivir. En esa condición y ese contexto nace. Vemos a Amram el papá y a Jocabed la mamá, y nace entonces Moisés. Y que gracias a otras madres que eran las parteras, que Faraón les había dicho,
maten a los niños hombres, ellas no obedecieron lo que les dijo Faraón, sino que tuvieron temor de Dios. Y luego dice, en el versículo 1:21, y dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Yo te digo algo, cuando nosotras tememos a Dios, Dios prospera nuestra familia. Y no solo te hablo de lo económico, porque yo sé que no va a faltar un plato en tu casa, Dios va a proveer para la educación de tus hijas, de tus hijos. No solo me refiero a esa prosperidad económica, sino la prosperidad desde adentro, espiritual, en el alma. La prosperidad que solo Dios puede dar cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Que Dios nos da vida espiritual, porque hoy en día hay muchos hombres y mujeres, muchos hijos, vivos físicamente, pero que están muertos espiritualmente, haciendo todo lo que los deseos de la carne, los deseos de la vista, de los ojos, y viviendo la vanagloria de la vida, olvidándose que un día todos compareceremos delante de la presencia de Dios para ser juzgados por lo bueno y lo malo que hayamos hecho en esta tierra. Entonces vemos que en el versículo 22 que Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, mira, no mandó solo a los comisarios, no mandó solo a sus oficiales, a todo su ejército, sino que mandó a todo su pueblo de Egipto diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Como no le funcionó con las parteras, porque las parteras le dijeron, las hebreas son robustas, y cuando nosotros vamos, ellas ya dieron a luz, ¿no? Tuvieron esa sabiduría de responder estas mujeres. Entonces, el faraón dijo, ya no. O todo el pueblo trabaja aquí y le manda a todo el pueblo que a todo niño que vea, lo lancen al río. Todo niño que nazca sea lanzado al río. Entonces aquí es donde vemos cuando nace Moisés. Por eso dice que un varón en el 2:1 llamado un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué? Porque si sus vecinos, porque si por ahí algún egipcio o alguna egipcia veía que ella tenía un niño, escuchaba el llanto de ese niño, los iban a tirar al río, iban a avisar para que lo lancen al río. Imagínate veces, tú sabes ahí cómo eran las citas de pronto de adobe, donde ellos vivían, y que no se escuche el llanto de un niño. Yo a veces aquí tengo vecinos, tengo edificios al frente, y cuando un niño llora, yo escucho, se escucha. Ahora, ¿cómo haría esta mujer? Cada día, dice, luego ella, por si acaso, ella tenía otro hijo, que es Aarón, y otra hija, que es María, que luego los vamos a ver. Ahora, ella no solo crió a este niño, porque ella tenía a Aarón y tenía a Miriam, o María, pero esta mujer también involucró a sus otros hijos. Por ejemplo, para que de pronto dijera, tapa a tu hermanito, o vienen porque entraban a las casas a supervisar, a ver si no tenían, venían y movían toda la cesta, la ropa, todo lo que pudieran tener. ¿Y cómo hacían para poder esconder? ¿Cómo hicieron para esconder a este niño? Es cada día de pronto una angustia, cada día uno orar, estar como dicen con el corazón, ay Dios mío, Señor, al pendiente de qué es lo que va a suceder, pero solo lo pudo esconder 3 meses, no lo pudo esconder más, porque sabes que el niño crece y va creciendo y va creciendo. Entonces, al ver todo esto, ¿qué decidió esta mujer? Tomó otro paso de fe, y todos esos 3 meses eran pasos de fe, pasos de confiar en Dios, todo lo que haría toda esta familia. Pero dice versículo 3, Éxodo 2, versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora, estos juncos son las cañas de papiro, el asfalto o betún,
quedando la cestilla, la canasta impermeable, para que cuando esté por el río el agua no ingrese. Ahora, ¿cómo hizo esta mujer? Podríamos hacernos una pregunta. ¿Esta mujer sabía cómo armar esta canastilla? ¿Lo sabría? ¿Alguien le había dado un tutorial o algo? ¿O ella pudo haber dicho, echarse a llorar y decir, ¿y ahora qué hago? Ya no lo puedo esconder más a mi hijo, ¿qué voy a hacer? Pudo haberse tirado al abandono. Habrá entrado en una crisis de fe, como muchas de nosotras lo hemos pasado al ver que nuestros hijos no les está yendo bien o han tenido alguna circunstancia o alguna prueba. Yo tengo 2 hijas y siempre le pido a Dios que sea la perfecta voluntad de Dios en sus vidas. No solo les hablo, no solo las instruyo en los caminos del Señor, sino que también trato de ser intencional, que ellas puedan ver en mi vida a una mujer de Dios, para que puedan ver el ejemplo, para que ellas también puedan criar hacia sus hijos, para que ellas también puedan conducirse en este mundo confiando en Dios y obedeciéndole, porque es lo mejor que les puedo dar. Gracias a Dios, con mi esposo les hemos podido pagar una universidad, una profesión, pero como siempre les he dicho, eso es secundario. Pero lo más importante que les damos y que les estamos dando es la fe en Dios, es el ejemplo en Dios de vivir una vida con propósito, consagrada a Dios, habiendo aceptado a Jesús como Salvador y Señor, no solo porque nosotros somos pastores, ellas ya son cristianas, sino que ellas toman también su decisión cada día de seguir al Señor y de vivir de acuerdo a sus propósitos, porque eso es lo que va a traer felicidad a sus vidas, a sus descendencias, a sus familias. Entonces vemos aquí esta mujer que ha construido esta arquilla de juncos, la ha calafateado para que eso, este betún, para que no permita que el agua ingrese, y coloca en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Qué fácil leemos, colocó en ella al niño, pero tú sabes lo que significó para esa mujer colocar a su hijo en el río. Prácticamente es decir, Dios mío, yo ya no puedo hacer más. Prácticamente lo dejó, lo soltó, pero en fe ella lo estaba entregando a Dios. Lo soltaba a ella, pero se lo entregaba a Dios y lo puso en el río. ¿Sabes? Dios honra la fe de una madre. Por eso dijimos, el amor de madre libera generaciones. Porque este iba a ser el Moisés, el que luego la hija de Faraón lo iba a ver en el río y lo iba a prohijar. Por eso se dice que el nombre Moisés, salvado de las aguas. ¿De qué quieres tú que liberen a tus hijos? ¿De qué quieres tú que tu hijo o tu hija sea salvo, sea liberado? Entrégalo a Dios. Esta mujer ya no sabía qué hacer y lo puso en el río, pero en un acto de fe entregándolo a Dios, que Dios sabía qué iba a hacer de él, que ella pensó, ella dijo de pronto, no puede ser que Dios me permita haberlo cuidado 3 meses para que ahora muera. Ella tomó una acción. Toma una acción hoy en día, mujer. Te hablo a ti, me hablo a mí misma. Tomemos acciones confiando en Dios para que nuestros hijos sean salvos de esta generación, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, para que sean salvados de la esclavitud en la que viven. Porque la palabra de Dios dice que la gente, que el mundo, que la gente está esclava, dice, de Satanás. Dice que Dios nos ha traído, al aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor, Dios nos traslada de la esclavitud, de las tinieblas, y nos trae al reino de su luz. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él. Somos limpiados. Él se lleva nuestros pecados, y por la fe en Él, nuestro Señor Jesucristo nos da su justicia. Ese es el plan de Dios de salvación para este mundo.
Me da pena muchas veces al ver cuántos hijos, niños, jóvenes, desde niños, llevados por el mal. Solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios nos puede ayudar. Y hoy en día se acrecienta más. Niños en los psicólogos con pastillas y tantas cosas. Pero el problema es espiritual. ¿Y sabes cómo se vence? No se vence con pastillas, con pistolas, con otras cosas. A este espíritu inmundo que está esclavizando a nuestros hijos, se le vence con un espíritu mayor. Se le vence con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso, madre, clama a Dios, póstrate, ora por tus hijos. ¿Te han dicho que ya tu hijo no tiene solución? Puede ser. Porque para lo que el hombre es imposible, es posible para Dios. Solo Dios tiene poder. He visto casos prácticamente perdidos. Pero cómo las madres se han aferrado a Dios, claman por sus hijos. Es más, no veían respuesta, pero han seguido orando. Me ha pasado a mí, me pasa con mis hijas en diferentes situaciones. Y yo puedo ver su dolor, su tristeza. Pero me fortalezco en Dios, porque ellas necesitan una mujer, una madre que pueda ver más allá de solamente el problema. Y luego vemos con alegría la respuesta de Dios, aunque al principio pasan los meses y parece que no hubiera respuesta. Pero eso es lo que nos quiere hacer ver el enemigo de nuestras almas, que todo está perdido. Pero gloria a Dios, que Él es todopoderoso. Él es todopoderoso para trabajar en la vida de nuestros hijos, de mis hijas, de tus hijos, de tus hijas. Aquí donde está vamos a hacer un alto y ahí dile: Dios mío, gracias. Gracias porque tú me ayudas. Gracias por ser madre. Señor, ayúdame, guíame. Te lo pido, dame sabiduría. Y yo voy a buscar de ti también. Voy a escudriñar tu palabra para poder criar a mis hijos en el temor tuyo. Para que cuando sean viejos no digan: no tengo contentamiento de la vida. La vida ha sido una desgracia, mi vida no vale nada. Sino que ellos puedan, Padre, llegar a su vejez en largura de días, contentos, agradecidos a ti. Y que ellos mismos hayan criado también a sus hijos en el temor tuyo. Y así se cumpla cuando dice la palabra que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, que tu descendencia es poderosa en la tierra, que el Señor se lleva toda maldición. Tú habrás escuchado también, acá la palabra dice que la maldad, la maldición pasa hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando hay un hombre y una mujer que busca a Dios y entrega su vida a Dios, se rompe toda maldición, toda cadena. ¿Y qué sucede? Las generaciones son benditas, tus generaciones son benditas. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé fortaleza. Pero también eso lo podemos encontrar escudriñando su palabra. De pronto tú lees libros y tú puedes decir: yo he leído buenos libros, Ok, pero lee la palabra también, porque es lo primero que debemos leer. Porque en los libros tú vas a leer lo que cada persona piensa, según la luz que tiene cada persona. Muchas veces hay personas que no conocen de Dios, no tienen la luz de Dios, tendrán buenos consejos, pero hasta ahí nomás van a llegar. Pero tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual dice debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y que dice que como niños recién nacidos debemos desear, porque es esa leche que nos alimenta. Y ya cuántas veces hemos escuchado que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayer estuve en un lugar y me invitaron a cenar y yo veía a las familias contentas, los padres, vi una familia, sus hijos gorditos, comiendo su lomo saltado. ¡Qué rico! Y se fueron felices. Y está bien. Pero eso solamente es el alimento físico. Pero, ¿estamos alimentando a nuestros hijos espiritualmente?
no están pero ni alimentados, no conocen de Dios. Hoy día los adolescentes, algunos te dicen, por si acaso a mí yo soy atea. No, usted no me lea la Biblia porque eso me incomoda. He escuchado adolescentes así. Y entonces solo pienso y digo, Dios mío, qué familias. O sea, porque en la familia no recibe el conocimiento de Dios. Porque de pronto los mismos padres no conocen de Dios. Y es por eso que debemos ser mujeres sabias. ¿Por qué? Porque esos chicos que dicen que son ateos, luego hablan con los demás y todo ello, y los otros chicos también se confunden. Cuando nuestros hijos más bien deben hablar a sus compañeros, que hay un Dios vivo real que nos ha dado la vida, que nos ha dado la salud, que yo no soy pues la nieta de King Kong, ni de la monachita, yo soy creada a la imagen de Dios. Y esas son las cosas que nuestros hijos enfrentan hoy en día en la sociedad, en esta generación. Hablaba con una mamá a la cual aconsejaba, porque también soy tutora en el colegio, y yo le decía a estos padres, nosotros no podemos poner en una caja de cristal a nuestros hijos. Nuestros hijos están en el mundo, consumen diferentes cosas, ven, oyen, leen, y se infectan aún de ideologías negativas, de mentiras. Pero cuando ellos están en la casa, nosotros tenemos que limpiarlos. La palabra de Dios dice que es el agua pura. Tenemos que conversar con ellos. Ellos tienen que ver en nosotras el ejemplo. De pronto somos las madres que hablamos mal del esposo, que tu papá es tal y cual, o cuántas cosas por estar dolidas podemos decir afectando la vida de ellos. O somos esas madres que ya no me molestes, y le das un celular o algo para que ya no te moleste, y tú con tus amigas. O de pronto una madre que está, mira, mi mamá, gracias a Dios, mi mamá conoció al Señor, ella ya partió, y yo también estoy aquí, porque hubo una mamá también que me ayudó, que me crió, que se esforzó, que decidió ser madre antes que seguir siendo mujer, que por las diferentes circunstancias, mi papá también es cristiano ahora, también conoce a Dios, pero ¿cómo es el pecado? También por ser mujeriego, por ser borracho y todo eso, dejó el hogar. Claro, nunca faltaba, pero mi mamá, llena de cólera, ¿qué hacía? Nos pegaba, se la agarraba con nosotros, yo la veía llorar y llorar y llorar, y tantas cosas que pasaron ellos, y ahora de pronto también te está pasando a ti. Agarras a tus hijos, les pegas y no sé qué más, o cuántas cosas. Pero yo te quiero decir que mi hogar fue salvo, que mi hogar, mi mamá, al conocer la palabra de Dios, vino a nosotros, conocimos la palabra, nos hablaron de Jesús, y la verdad que mi mamá nació de nuevo, mi papá también. Gracias a Dios mi papá está vivo todavía, para poder disfrutar de él, para poder bendecirlo, honrarlo. Pero Dios cambió nuestro hogar, nos salvó, nos ayudó tanto, y ayudó en nosotros tantas heridas emocionales, heridas del alma, para que nosotros no volvamos a repetir lo mismo. ¿Sabes lo que pasó? Que la luz del Evangelio de Cristo vino a nuestra familia, a nuestro hogar. Y eso lo alumbró, lo cambió todo. Así que yo te animo y te aconsejo a que busques de Dios. Que no dejes a Dios para lo último, cuando es lo primero que debemos de buscar. Y así es esta mujer. Mira todas las acciones, volviendo a Jocabed, todas las acciones que ella hizo. Prácticamente soltó a su hijo en ese río, pero lo estaba poniendo en las manos de Dios. Y mira lo que dice en Éxodo 2:4, dice así: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Te hablaba de su hermana, de Miriam, la hermana de Moisés. O sea, la hermana también, la mamá Jocabed involucró a la hija por su hermano. Qué hermosa familia. Estamos como hermanos, estamos como madres, haciendo de que nuestros hijos se bendigan unos a otros, que nuestros hijos sean parte de la felicidad del otro. ¿O hay odio, cólera, rencor entre hermanos?
Y dice, una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. ¿Casualidad? No fue casualidad que la hija de Faraón, de ese hombre que quería destruir al pueblo de Israel, Dios usaba a su hija, a su propia hija. ¿Fue casualidad que ella salga a lavarse al río, que sus doncellas estaban ahí? No era casualidad, eran propósitos de Dios. Porque Dios también vio la fe de Jocabed al entregar a su hijo, a soltarlo, porque ella ya no lo podía esconder. Y dice el versículo 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse, al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, vio a Moisés, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Quién ponía esa compasión en esta mujer egipcia? Es Dios. Y dice que al verlo tuvo compasión de él. Y dijo, de los niños de los hebreos es este. Pero mi padre ha mandado a todo el pueblo, nos ha mandado a todos. ¿A qué? A tirar al río a estos niños. Y ella lo encuentra en el río. Y ella pudo haber dicho, no, mi papá ha dicho que más bien lo tiremos al río, él está acá. Y ella pudo haber dicho a sus doncellas, ahóguenlo, mátenlo, ya que estamos en el río, ni tirarlo, ya está. Vamos a ahogarlo. Pero ella tuvo compasión de él. No temas por lo que le pueda pasar a nuestros hijos. Entrégalos a Dios. Confiemos, oremos por ellos. Que Dios va a poner a nuestros hijos en gracia. Dios va a usar a personas para ayudarlos. Y dice en el 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Esta joven, esta hermana, no sé si su mamá le habría dicho, mira, la vamos a poner junto a donde está la hija de Faraón, y si te pregunta y lo ve, y ella lo ve, y se compadece de él, tú le vas a decir que vas a buscar a una hebrea para que lo críe. ¿Cómo sería? No sé si es así, o esta niña llevada por Dios, motivada por Dios, usada por Dios, hizo esta pregunta. ¿Cómo habrá sido? No lo sé, pero Dios está en control de todo. Eso sí estoy segura. Por eso, cuando mis hijas tienen malas noticias, ¿sabes qué? Tengo paz de Dios, porque sé que Dios tiene control de lo que les está pasando. Porque sé cuando les reciben malas noticias y no se da algo, no me pongo a maldecir a las otras personas. Le digo, hija, estás en las mejores manos, en las manos de Dios. Por eso tengo paz. Y si Dios no ha permitido que suceda esto, tranquila, porque algo mejor viene. ¿Ves la paz que nos da Dios? Pero si yo no conociera de Dios, estaría preocupada, estaría tomando pastillas, estaría maldiciendo a la gente y diciendo que soy piña, que desgracia y cuántas cosas más, por no conocer el plan de Dios y por no entender que mi vida y mi familia, que ha entregado su vida a Dios, confiamos en Él y que Él tiene cuidado de nosotros. Y esta mujer, esta hermana le dice, te voy a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. El versículo 8 dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿A quién? A Jocabed. Esa madre, esa mujer que había soltado a su hijo en el río porque ya no lo podía esconder más, pero a la vez lo había entregado a Dios. Dios mueve las circunstancias para que ella reciba a su hijo otra vez. Cuando dice que lo críe es para que lo amamante hasta que ya él está más grande y luego es llevado a la hija de Faraón, a quien lo prohijó. Y luego dice, ve entonces, fue la doncella y llamó a la madre del niño, y a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Yo no sé cómo esta mujer, la alegría que habrá sentido Jocabed al recibir esta noticia, que la hija de Faraón le dice, críame a este niño y encima yo te voy a pagar, porque le tenía que pagar también para que lo mantenga, para que le compre la comida y todo ello. ¿Ves el plan de Dios? Mira, Faraón queriendo matar a los hijos de Israel y Dios usando a la hija de Faraón para preservar a sus hijos. Por eso dice la palabra, que ningún arma forjada del enemigo, ningún arma forjada, ningún pensamiento, maquinación, prosperará contra los hijos de Dios. Y esa es la seguridad que tenemos los cristianos, no los religiosos por si acaso, los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y espero que también lo puedas tener tú y lo puedas hacer tú, entregando tu vida al Señor. Y luego dice el versículo, y dice que lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Pero ojo, nota aquí la tremenda noticia, dice que ella lo crió. ¿Y cómo lo crió? En el temor de Dios. Lo crió en el conocimiento que ellos tenían, en los hebreos, hablándole de Dios, de todo cómo Dios creó, quién creó los cielos y la tierra. Porque recuerda que los egipcios creían en tantos dioses, creían en las ranas, creían en el sol, en tantas cosas, tenían tantas deidades. Ahora, esta mujer lo crió en el temor de Dios, lo preparó. Y luego Dios usa a este mismo hijo de Jocabed y de Amram, a este judío, a este israelita, lo usa y lo introduce en Egipto, donde ahí es preparado para todo el liderazgo que él iba a tener para poder liberar a su pueblo. Quiero que veamos rápidamente en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, mira lo que dice de Moisés. Está Esteban, ya luego ya la iglesia, Jesús ya partió, la iglesia se está fortaleciendo y están yendo a predicar, estoy hablando en el Nuevo Testamento, y uno de los discípulos, que es Esteban, ahí en Hechos 7, mira lo que dice de Moisés. Él empieza a relatar la historia y en el versículo 20 él dice, versículo 7:20, él dice, en aquel mismo tiempo, en ese tiempo donde el pueblo de Israel era oprimido y querían desaparecerlo, bueno, que no se propague más, que no se multiplique más, dice, nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno de sus hermanos que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Versículo 33, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies,
porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, hablando del Señor Jesús. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, porque el pueblo de Israel salió de Egipto, pero en su corazón seguía en Egipto. Bueno, podríamos seguir más, te invito ahí, tienes Hechos 7 para que leas, pero este es todo lo que hizo Moisés, llevado y guiado por la mano de Dios, fue también porque hubo una madre obediente, una madre temerosa de Dios, que lo escondió 3 meses, junto con su esposo y sus hijos. Lo escondieron y no pudiendo más, lo entregó a Dios, dejándolo en el río. Y es encontrado por la hija de Faraón. ¿Te das cuenta qué importante es las acciones de una madre? Por eso decíamos, el amor de madre libera generaciones. Este amor de madre que hizo que prepare toda la canastilla, que ella oraba, que es más, permitió que sus hijos se involucraran en esta labor. Dios es bueno y poderoso. Y vemos que el otro hijo que tuvieron es Aarón, que también era un hombre temeroso de Dios, y fueron usados para libertar al pueblo de Israel. Y quiero terminar con Hebreos 11:23. Te invito a que puedas ir a Hebreos 11:23. Hebreos capítulo 11:1 primero. Mira qué interesante. ¿Qué nos dice? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es que yo estoy segura de lo que lo que estoy esperando va a suceder, y tengo convicción que va a suceder lo que no veo aún. ¿Qué estás creyendo por tus hijos? ¿Estás convencida? ¿Tienes certeza? ¿O sigue habiendo duda en nuestras bocas? Es que no tengo, es que no puedo, es que mis hijos, pobrecitos. Declara que tus hijos son hijos de Dios. Y que así como a veces de pronto tú dices, ya no me alcanza ni para pagarles el colegio, la universidad, y como que los abandonas o los dejas en el río ya a las manos de Dios, pues déjame decirte que Dios va a usar a una persona. Dice que esta hija de Faraón tuvo compasión de ellos y los prohijó y todo ello. Dios va a poner a nuestros hijos en gracia. Si contara toda la historia, muchas veces nosotros no teníamos para la universidad, pero Dios le dio sabiduría a mi hija y también nos puso en gracia con otras personas para que ella pueda tener una beca y pueda así terminar su universidad. Y pasó muchas cosas, pero ha sido Dios quien lo permitió, por la fe de los padres, por la fe de mi hija misma. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 23, el versículo 23 del capítulo 11, ahí mismo, mira lo que dice la fe de Moisés el libertador. Dice, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temamos lo que pueda decir este sistema. No temamos, hermano. No veamos las mentiras que nos quieren poner para decir de que nosotros no vamos a avanzar,
de que nosotros siempre vamos a sufrir. 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero todo fue porque hay una madre que lo crió en los principios de Dios, para que este hombre, al ver todos los placeres de Egipto, él pueda decir: escojo primero a Dios antes que los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuántas veces hoy en día a veces decimos: hijo, estudia tal o cual carrera porque te va a pagar más? Pero ni entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para ellos. Y solo nos interesa que nuestros hijos tengan dinero y eso, pero ni siquiera nos preocupamos si lo obtiene mal habido. ¿No? Podemos ver: mi hijo tiene carro, tiene esto, pero pronto es un corrupto. Pueden haber estudiado en Harvard, en cualquier universidad, pero sigue habiendo, están separados de Dios. Por eso que hay maldad en su corazón. De nada sirve, porque con dinero y todo, como los egipcios, a los egipcios creían que iban a ir a la otra vida con sus tesoros y todo. Siguen acá, los tesoros más bien, los vaqueros y tantas personas los han robado, pero se fueron al infierno, separados de Dios. Yo no creo que tú quieras eso para tu hijo, para tu hija. Por eso es la voz de alerta hoy en día. Qué mejor regalo que alentar, que avisar a las mamás que tus hijos se están perdiendo. Pueden tener casas en Miami, en donde quieras, pero igual, el último día de sus vidas acá en la tierra, luego de ahí se van al infierno, a un lugar de perdición, donde dice que por más que lloren, chillen, gruñan, qué sé yo, rechinen los dientes, no van a poder ser sacados de ahí. La vida es eterna. Aquí estamos solamente en un corto tiempo nada más. Somos neblina, hoy estamos y ya no estamos. Pero eso no es la vida. La vida es eterna. ¿Es la vida eterna con Dios o la vida eterna con Satanás y todos sus demonios? Y no es como para decir mentira, meterte temor y nada. Así son las cosas. Más bien estamos alertando. ¿Cuánta gente ahorita se está yendo de este mundo sin Dios? Y abajo está diciendo: ¿por qué me engañaron? ¿Por qué me dijeron que todos nos vamos al cielo? ¿Por qué no me dijeron que yo tenía que tomar una decisión? ¿Por qué no me hablaron de que tenía una necesidad? Necesitaba recibir a Dios, recibir a Jesús como el Salvador y Señor. Vemos a este Moisés que dice que escogió primero, dice, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Están nuestros hijos teniendo la mirada puesta en el galardón? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué tremendo yo pueda decir: Dios mío, que mis hijas en medio de las diferentes circunstancias se puedan mantener como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que al destruir que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Qué tremendo. También puedes leer capítulo 11 de Hebreos, donde habla de todos los hombres y mujeres que por la fe hicieron muchas cosas. Por la fe, muchos, dice, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, en el versículo Hebreos 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Dice, no era digno, andando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Vamos a orar. Quiero invitarte a orar en esta hora. Mira todo lo que Dios nos ha ido hablando a través de esta mujer, a través de Jocabed, la madre de Moisés. Una mujer que no vio las imposibilidades, una mujer que no se detuvo ni se quedó pasiva al ver el decreto del faraón que iban a matar a su hijo. Una mujer que escondió por fe a tres meses en su casa y ya no pudiendo más, lo puso en el río entregándole las manos de Dios. Y mira todo lo que Dios usó. Y es más, Dios se lo devuelve para que ella lo críe y lo prepare para luego llevarlo a Egipto y él pueda así ser preparado. Por eso te digo, o por eso digo, lo que nuestros hijos estén pasando ahora no es el punto final, no es su final. Dios todavía nos da vida, nos da esperanza para poder orar por ellos, para poder hablarles de Dios. De pronto tú dices, pastora, yo ya le hablo a mis hijos, mi hijo no quiere saber nada de Dios. Él iba a la iglesia, pero luego se apartó y ahora no quiere saber nada. Y ya no sé qué hacer. Y más estás alimentándote de las cosas que ves y más fe tenemos para decir que ya no hay solución para él. No tires la toalla. Entrégalo, ponlo en las manos de Dios. Dios es el que los salva. Nuestros hijos, mira, siempre he dicho, Dios no nos ha permitido tener hijos en nuestro vientre para que se pierdan en el infierno. Si tú eres una madre que ama a tus hijos, párate firme, busca a Dios, entiende que es Dios el único que los va a poder ayudar, que sean tocados, que se los muestre en sueños. Pon versículos en tu casa, háblale. A veces te van a decir, ay mamá, no me moleste, yo ya sé lo que voy a escoger. O ay mamá, ya no me hables tanto, por favor, cállate. No lo permitas. Sigue, aférrate al Señor. Que Dios nos dé sabiduría para poder llegar a ellos, pero no dejes de orar por ellos. No dejes de declarar palabras de bendición sobre tus hijos, ahí en sus cuartos. Unge con aceite, toca la ropa de tus hijos y ora por ellos. En el nombre del Señor. Yo, Padre, creo que tú salvas a mi hijo para que sea, Padre, una persona que bendice a esta generación. Seamos que el amor de madre que Dios nos ha dado libere generaciones, porque no solamente estás viendo a tu hijo, sino que estás trabajando en tus nietos, en tus bisnietos, para que ellos sean criados en el temor de Dios. Que Dios nos dé sabiduría en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que alumbra nuestro entendimiento. Gracias por tus consejos, Señor. En este día, Señor, mi Dios, que muchas personas de pronto visitan a las mamás, se toman selfies, se toman fotos y después a la semana se olvidan de la mamá. Eso también no es bueno. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que, Padre Santo, nuestra fortaleza viene de ti, que nuestra felicidad viene de ti, Señor, que tú eres el que nos llena y nos permites tener un hogar, nos permites tener hijos, Señor, para compartir nuestra fe con ellos, para criarlos en el temor tuyo, Señor. Padre, para compartir nuestra felicidad con ellos también. Oh Padre bendito, gracias. El Señor, Padre, tú conoces la situación de cada madre que está viendo. Puede ser una mamá soltera, una madre soltera. Padre, de pronto la persona con la que concibió el hijo, de pronto no quiso asumir la responsabilidad. Pero tú no eres el problema, mujer. Es el hombre que no quiso aceptar esa responsabilidad. De pronto un hombre que no ha sido criado por una madre que conoce a Dios. Un hombre inmaduro que sigue viviendo los placeres y los deseos de esta vida, de su carne. Y tú te sientes más bien que tú eres el problema. Y te sientes menos. Y tratas de arreglar tu cuerpo como sea para que Él pueda verte. No es así. Tú no eres el problema. Es Él que no acepta una responsabilidad. Pero ahora tú tienes este hijo, estos hijos, esta hija. Busca a Dios.
porque Él es el único que puede llenar tu vida. Él es el único que puede guiarte, que puede darte fuerza y poder para criar a tus hijos. Y para que en tus hijos no se repita más esta historia. Para que tus hijos pasen a bendición. Si tú quieres vivir todo esto, te invito a que tú recibas a Jesús como tu Salvador y Señor. Dile, Señor, yo ya no puedo más. A veces, Señor, hay madres que quieren dejar a sus hijos en algún sitio porque ya no pueden criarlos, no tienen los medios económicos. Pero déjame decirte que Dios sabe lo que estás pasando y Dios sabe la necesidad tuya. Así como Él ayudó a la mamá de Moisés, que ya no sabía qué hacer con su hijo, ya no sabía cómo mantenerlo oculto, y lo dejó en el río. De pronto tú has dicho, Señor, ya no sé qué hacer, lo dejo a tus manos, Dios mío, ayúdame. Pero Dios quiere que tú le conozcas. Clamas a Dios porque sabes que hay un Dios, pero no tienes una relación con Él, no has nacido de nuevo. Déjame decirte que el Señor Jesús dice que todo aquel, nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y nacer de nuevo no es nacer del vientre de una madre nuevamente, sino habla de un nacimiento espiritual, de una entrega a Dios, donde tú le dices, Dios mío, necesito de ti, ayúdame, perdóname. Entiendo que soy pecador, que soy pecadora, entiendo que he venido llevando mi vida a mi manera, pero ya no quiero hacer eso más. Quiero ahora entregar mi vida a ti, que tú me guíes, quiero hacerlo a la manera tuya. Si es eso, o esa tu decisión, vamos a orar y dile al Señor, Señor Jesús, yo te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Y pecado es todo lo bueno que quiero hacer y no lo hago. Perdóname, Señor, por todas mis faltas, debilidades, todas las injusticias, mentiras que he realizado. Perdóname, Señor, tú lo sabes. Y te invito a que tú entres a mi vida. Te entrego mi vida, mi corazón, mi voluntad, para que seas tú obrando en ella. Guíame, Señor. Límpiame con tu sangre bendita. Dice que por la fe en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y yo pongo mi fe, mi confianza en ti en este día, Señor. Y recibo de ti el regalo de la vida eterna. Porque tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Yo recibo ese regalo. Yo recibo el regalo de la vida eterna, Señor. Para poder instruir a mis hijos en tu camino, Señor. Y mis hijos no se pierdan tampoco. Y poder hablarles a ellos, para que ellos también te conozcan y te reciban como su Salvador y Señor. Gracias por este día maravilloso. Gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Pongo mi vida en tus manos y te entrego a mis hijos. No importa la edad que ellos tengan, los entrego a ti. Entrego a ti mis nietos, mis nueras, mis yernos. Oh Padre bendito, solo tú puedes transformar nuestra familia, Señor. Hacer que nuestras familias pasen de maldición a bendición y puedan vivir la vida en abundancia. Gracias, Señor. Dame pasión por ti. Padre, hambre y sed de tu palabra para conocerte cada día a través de las Escrituras, Señor. Ayúdame, Padre. Porque ahora eres mi Padre. Ahora soy tu hijo, tu hija. Gracias. Antes estaba separada de ti. Vivía físicamente, pero espiritualmente estaba ajeno a ti, a tu palabra, a tus caminos. Gracias, Padre Santo. Guíame, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. Y Padre, ahora yo pido por estas personas, Señor, que han hecho su decisión, que han tomado la decisión más importante, hermosa y valiosa e importante en sus vidas, de recibirte como Salvador y Señor, de recibir la vida eterna. Te pido para que ellos, Padre Santo, puedan leer tu palabra,
puedan congregar. Ahí donde tú estás, busca una iglesia cerca a tu casa. Puedes escucharnos aquí también. Estamos los domingos a las 11 de la mañana, yo y mi esposo. Estamos compartiendo la palabra. Estamos los días miércoles también a las 7 de la noche. O puedes escribirnos aquí, nos puedes escribir por Messenger. Puedes contactarte con nosotros, puedes escribir un mensaje y nosotros te estaremos respondiendo, dándote el número de teléfono para poder conversar contigo y poder guiarte en esta nueva vida en Cristo. Es mi deseo de todo corazón que puedas experimentar el mayor amor del mundo, el amor de Dios. Yo sé que es el amor de una madre, pero hay algo mucho mayor, el amor de una madre que tiene a Dios en su vida, que tiene a Jesús en su corazón. Que Dios te guíe. Todo esto que hemos orado, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te guíe, que Dios te dé sabiduría y que no sea un día nada más en que te visitan, te sacan a pasear, te dan un regalito y mañana otra vez la tortura, otra vez los problemas, otra vez las desgracias, sino que ahora tú tienes las herramientas, tienes el poder de Dios para trabajar en tu familia. Que Dios te bendiga y que pases un bendecido, feliz Día de la Madre y seas esa mujer de fe, como dicen Hebreos 11, por la fe pon tu nombre. Yo puedo decir, por la fe Milagros hizo esto, pon tu nombre ahí, por la fe. Puede ser María, por la fe, Gloria, por la fe, Vanessa, por la fe, Carla, el nombre tuyo hizo esto, esto y esto, por sus hijos, por su generación. Que Dios las bendiga grandemente. A nombre de mi esposo, el pastor Martín Balta, de toda mi familia, de mis hijas, de Cecia, de Débora, de Misión Cristiana Poder de lo Alto, las abrazamos fuertemente y oramos por ustedes, para que puedan cada día vivirlo en la victoria, en el poder de Dios. Dios las bendiga grandemente. Bendiciones.